arriba, ¿verdad? Señor, señora, buenas noches. Estamos aquí en otro domingo más, fin de semana con feriado incluido. Aquí estamos arrancando Carao Cruz en ausencia del compañero Jorge Torres. Aquí estamos para acompañarles. Hoy con bloques muy interesantes. Tenemos un precandidato presidencial para arrancar esta noche. Y también tenemos, por supuesto, un bloque caliente sobre el tema encuestas. ¿Son reales o no? ¿Están maquilladas o no? ¿Están hechas a medidas o no? Hoy vamos a hablar con encuestadores sobre lo que molesta a muchos políticos y también afianza a otros, o por lo menos gusta a otros. Temperatura caliente en Asunción, 28 grados en estos momentos. Estamos en vivo, les recuerdo, 21 horas, un minutito. Y hay que arrancar esto con la nota deportiva que será ampliada, por supuesto, con el correr de las horas. Congratulaciones, Ciclón de Barrio Obrero. Es incapaz que controles de este programa ponga la polca de Cerro Porteño, por ejemplo, pero bueno, no importa. Ya vendrá Ícara a las 23 con todos los detalles. En estos momentos se está llevando a cabo la premiación en la olla azulgrana. Nos gustaría mostrarle imágenes, pero por cuestiones de derechos no las podemos emitir ahora. Por supuesto van a tener todo el resumen de este festejo ciclónico a las 23, como ya les dije. Congratulaciones una vez más a Cerro Porteño, flamante campeón del torneo Clausura. Nos metemos a otros temas. Antes de nuestro primer invitado, me gustaría mencionar algo preocupante. Hay una licitación llevada adelante por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es la licitación número 85. A priori es una licitación desde el punto de vista económico muy pequeña, pero muy importante. Una de las grandes obras de este gobierno, la ampliación del acceso norte entre Roque Alonso y Limpio, está en su fase de culminación. Esta licitación, la número 85, precisamente versa sobre esto. Iluminación y otros detalles. Precisamente me gustaría alertar al ministro de Obras Públicas y a otros funcionarios de gobierno que esa licitación podría ser alterada para favorecer a una firma nacional. Es increíble, pero lamentablemente es así. Esta tarde, mejor dicho, estuve en comunicación con el director propietario de Proel Ingeniería, el ingeniero Augusto Ortellado, a quien le pasé algunos datos acerca de esta licitación y cómo podría perjudicar o beneficiar unos cambios en el pliego de bases. Me refiero a la iluminación. Así que nos gustaría en los próximos días aquí en Unicanal o en otros espacios periodísticos poder charlar con el ministro acerca de esta licitación número 85 y la posibilidad de que la firma ganadora, Proel Ingeniería, no cumpla el pliego de bases y condiciones con respecto a la iluminación. Estamos hablando de iluminación del siglo XXI, señor, señora. No es la vieja farola del siglo XIX, no. Estamos hablando de iluminación LED que nos merecemos todos los paraguayos en este acceso norte, que es fantástico, una de las obras más lindas de este gobierno, y en otras rutas nacionales también, donde el Ministerio de Obras prevé la nueva iluminación. Así que nos gustaría que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones preste atención al cumplimiento fiel y exacto del pliego de bases y condiciones de la licitación 85. Vamos a saludar a nuestra compañera de trabajo, Mariana, que ya está aquí con nosotros. Mariana Pineda, buenas noches. ¿Qué tal, Clary? Un saludo a toda la audiencia y felicitaciones también al pueblo cerrista. Qué forzados, ¿no? Esperábamos un repunte ahí de Sol de América que no se dio, ¿eh? Pero por Dios, el 70% del partido nos pasamos ganando el partido. Es cierto, Sí. es cierto. Pero en la Hicimos parte que la faltó, tarea. en la parte necesaria no pudieron ganar. Pero bueno, Pregunta, está bien. de verdad, sin ánimos de ofender ni nada. ¿Cómo salió Olimpia? La verdad es que creo que terminó ganando. Terminó pero, ganando, sí, pero no le alcanzó. no le alcanzó. Lamentablemente. Todo el mundo le alcanzó a Cerro ganar el 70%. A Sol el 70% del partido. Así mismo. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche, Mariana? Vamos al primer tema de la noche, como vos adelantabas. Hoy tenemos un enfoque, podemos decir ya, por supuesto, vamos a meternos de lleno en lo que son las internas simultáneas de los partidos. Es la nota, por supuesto, la próxima semana, el próximo domingo, el país va a estar concentrado en estas internas. Hay más de 4.500.000 personas o electores que están habilitados para estas internas. De ellos son 28.531 los candidatos
Y hablando específicamente de los puestos en disputa, tenemos 782 cargos en disputa en las diferentes internas. Hoy en Carao Cruz vamos a enfocarnos un poco más de lleno en lo que serán las internas del PLRA, tanto con una figura presidenciable como el doctor Carlos Mateo Valmelli, y más adelante con figuras que aspiran a integrar el próximo Senado de la Nación. El PLRA solamente tiene en disputa a más de 7.000 candidatos. Según el padrón liberal, para las internas se encuentran habilitados 1.351.066 electores y 9.122 electores habilitados para sufragar en el exterior. En total, en las internas del PLRA competirán 7.337 candidaturas. Los liberales deberán elegir entre 4 candidatos a la presidencia: Carlos Mateo Valmelli, Herminio Ruiz Díaz, Melitón Vitar y el titular del partido, Efraín Alegre. Para el Senado se presentan 15 listas con 1.116 candidatos. En un gran número, los primeros lugares de las listas están integrados con legisladores que buscan su reelección y otros que pretenden cambiarse de la Cámara de Diputados a la de Senadores. Por el lado oficialista, el actual diputado Dionisio Amarilla, líder del equipo País, encabeza la lista 100 para el Senado, a quien le sigue su colega Amado Florentín y Hermelinda Alvarenga. Este movimiento también postula a Nito Bogado y Blanca Lila Miñarro para el Parla Sur. También buscan su reelección por este sector los diputados Edgar Acosta, Eusebio Alvarenga y Jorge Ábalos Mariño, entre otros. Por su parte, la Alianza Grande integró su lista al Senado con Enrique Salim Busarquis, líder del movimiento Cambiemos, como número 1. En tercer lugar de su nómina aparece María Eugenia Bajac, hija del ministro de la Corte Miguel Bajac, y el actual senador Luis Alberto Wagner, líder del movimiento Cambio Imbaré TV, figura en el lugar número 4. En cuanto a la disidencia liberal, la lista 7, equipo joven de los llanistas, para el Senado es encabezada por el gobernador de Central, Blas Lanzoni. A este le siguen los senadores Bras Llano, Zulma Gómez, Fernando Silva Facetti y Blanca Fonseca, quienes también buscan su reelección, y el miembro del Parla Sur, Alberto Aquino. La lista 3, Alianza Radical, es liderada por los diputados Víctor Ríos y José Paco Valedesma, quienes ahora aspiran a ser senadores. En otras listas para el Senado figuran Miguel Abdón Sayer, quien busca conquistar su 5º periodo por la lista 6, el diputado Bartolomé Ancho Ramírez, candidato por la lista 15, a quien le sigue el senador Ramón Gómez Berlangeri, quien busca su reelección. En general, varios legisladores aspiran a su reelección en los distintos movimientos, y son las listas independientes las que ofrecen renovación de figuras. En cuanto a los demás cargos en disputa, para la Cámara de Diputados, en la interna liberal se presentan 103 listas en las que compiten 1.365 candidatos. Además, 13 listas presentaron candidaturas para el Parla Sur, 50 listas para las gobernaciones y 137 listas para miembros de juntas departamentales. Y también ya tenemos el sondeo que está publicado en nuestra cuenta en Twitter, y la pregunta de la noche es si el PLRA logrará la unidad tras las internas partidarias. Opción A sí, opción B no. Ya ustedes pueden responder a partir de este momento. La cuenta es @CaraoCruzPY, la tienen ahí en pantalla, y el hashtag o la etiqueta es COCPY. Bueno, gracias Mariana. Apenas audible, por cierto, aquí en el estudio a raíz de las bombas que se sienten. Imagínense ustedes, estamos nosotros en Yegros y Primera y las bombas acontecen allí sobre Quinta Avenida y hasta aquí suenan esas miles y miles de bombas festejando el campeonato de Cerro Porteño. Está con nosotros, y digo, lamentablemente está solo con nosotros, el doctor Carlos Mateo Valmelli. Hemos cursado también una invitación al doctor Pedro Efraín Alegre, el otro precandidato presidencial en las internas liberales. Lamentablemente se excusó de estar en el programa argumentando que posterior al paso de las internas sí asistirá a debates. Veremos quién gana el 17 para saber quiénes debatirán finalmente con miras a abril. Doctor Carlos Mateo Valmelli, gracias por venir. Buenas noches. Clary, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mariana, ¿cómo estás? Felicidad de estar acá, también felicidad al pueblo cerrista, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Yo Una fiesta popular se desata en las calles en estos momentos. Torneo merecido, buena actuación solense, te felicito. Sí, a vos y a Miguelito Figueredo. Sí, gracias. Creo que gracias. Ricardo Estigarribia, tan solense, Villaliza, intendente. Hay muchos solenses. ¿Y vos de qué club sos, doctor? No, yo soy el papá de ser liberteño. Y, bueno, está bien. Bueno, arranquemos. Caramba, faltan exactamente 7 días. Dentro de 7 días, a esta hora, gracias a la tecnología, ya vamos a saber
el 100% del resultado de las internas de tu partido, el PLRA. Mucho se ha hablado acerca de tu candidatura, no por mala, sino por la alianza con la poderosa lista 7 del PLRA, que ha sido machacada por el equipo Alegre como cartista por haber apoyado la enmienda constitucional. Eso colige con tus pensamientos, doctor, lo de la enmienda y o reelección, digo. No, yo siempre estuve en contra de la enmienda y la reelección desde toda la vida, desde que fui constituyente. Y en tal sentido mi posición sigue firme. Pero el equipo 7 es un equipo de gente amiga mía que está trabajando y que trabajó conmigo en el año 2007, con los cuales siempre mantuvo una extraordinaria amistad. A mí me vinieron cantos de sirena de todos los sectores políticos para que yo me lance con tal o cual movimiento, con tal o cual candidato. Y yo elegí este equipo. Este equipo tiene coherencia, este equipo tiene vocación de poder, este equipo tiene sensibilidad social. Cometió un error, desde mi punto de vista un error. Pero también el error lo cometió la gente del Frente Guazú. Y nosotros estamos aliados hoy también con la gente del Frente Guazú para ganar las elecciones internas del partido. Las nacionales. Porque si no hay elección, si no hay unidad, va a ser muy difícil ganar estas elecciones. Entonces, es sorprendente que el Partido Colorado, que también estuvo fracturado en a favor y en contra, algunos que estaban a favor antes estaban en contra y viceversa, porque en el Paraguay pues el derecho es relativo, lo único certero es lo político. Parece que la verdad se funda en lo político y no en el derecho. Entonces, la gente del Partido Colorado resolvió su problema. Nosotros seguimos aparentemente como cabalgando, no yo, en resentimiento, en odios personales que son previos a la enmienda. No es que nacieron con la enmienda. Acá hay una disputa que es anterior, que viene desde muchos años atrás, que tiene que ver con celos, que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con la mezquindad que tiene la política. Así que a mí personalmente yo no me siento acomplejado de nada. Hoy estuve con los amigos en Villeta, estuve en Itaguaye, estuve en Lambaré. El equipo ha sido formidable, entregó su alma, entregó su corazón a la candidatura y yo personalmente estoy muy agradecido y aprovecho esta ocasión para agradecer. Y también para decir otra cosa, cuando yo hablo de la unidad del Partido Liberal. Hoy se ganó en emboscada. Y hoy se ganó en emboscada porque el partido estuvo unido en emboscada. Hoy me enviaron fotos en donde he visto a representantes parlamentarios de diferentes sectores. He visto a Blas Lanzoni, senador número 1 del equipo joven. He visto a Amado Florentín. He visto a Francisco Rivas. Entonces, en emboscada se ganó porque hubo unidad. Y a nivel nacional vamos a ganar porque hay unidad con el Frente Guazú y otros sectores, pero también unidad dentro del partido. A ver, enseguida vamos a tocar el tema político, pero quiero aprovecharte porque fuiste constitucionalista de 1992 y la verdad que es una discusión que debe abrirse no durante un proceso del quinquenio de gobierno, sino tal vez en etapas preelectorales y electorales como esta. Estamos los que sí creemos en la reelección, doctor Mateo Valmelli. Estamos los que creemos en la reelección. Los parlamentarios pueden ser reelectos indefinidamente en este país. Los intendentes pueden ser reelectos un periodo más, pero no así el Poder Ejecutivo. ¿No es hora de discutir esto en una asamblea constituyente? Digo, la reelección del Poder Ejecutivo, ¿o tu posición no ha cambiado con respecto a aquella de 1992? No, con respecto a la reelección yo me mantengo en la misma tesis. Pero acá el debate no era la reelección, el debate era si la enmienda es o no el medio idóneo. Okay. Y yo creo que la enmienda no era el medio idóneo. Y lo digo como constituyente y ya lo digo desapasionadamente. O sea, yo ahora no tendría ningún objetivo. ¿Qué sentido tiene que yo ahora me ponga a mentir? Yo tengo una posición jurídica, constitucionalista y doctrinaria con respecto al tema. Ahora bien, soy el único candidato, y digo esto, hablo, porque plantea una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que cese a los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia está sometida al poder político y mientras haya este poder judicial no va a haber democracia,
plena en el Paraguay, que resuelva el problema del Consejo de la Magistratura, el problema del jurado de enjuiciamiento, que no haya más ni parlamentarios ni abogados en ambas instancias, porque esas instancias lastimosamente también han sido objeto de la intoxicación política. En tercer lugar, resolvamos el tema de la reelección. ¿Por qué razón? Nosotros en el 92 decíamos 34 años Stroessner, no a la reelección. Ahora bien, un país se puede privar de uno que fue presidente y que aprendió de una clase política. ¿Cuánto cuesta crear dirigentes políticos, crear estadistas? Claro que lleva un tiempo, es un aprendizaje colectivo. Resolvamos, yo no tengo problema de discutir ese tema. Lo que yo no creo, en el caso paraguayo, es en la reelección sucesiva. Yo tengo además posiciones habladas en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que la reelección tiene que ser alternativa. Quiere decir, cuando como Mateo, en Uruguay. Como en Uruguay o en Chile, cuando Mateo sea presidente, va a hacer una cantidad de reformas. Mis reformas van a poder hacerse porque yo no voy a querer hacer la reelección presidencial. Yo voy a estar fuera del juego. Pero así dicen todos, doctor. Bueno, esa es mi posición filosófica, personal. Yo he demostrado en toda mi vida cierta coherencia. Creo que he mostrado coherencia. Yo creo que cometí errores en la vida política, pero creo que incoherencia todavía ninguna. Lo digo con sinceridad. Errores muchos, pero incoherencia no. Bueno, y ahora, hablando de incoherencias al tema político. Precisamente a la pregunta inicial, se tendría, digamos, esta alianza con la lista 7 que fueron pro enmienda. Sin embargo, el otro equipo también hizo una alianza, digamos, o se acercó al Frente Guazú para formalizar desde el oficialismo una alianza PLRA Frente Guazú. Es decir, ninguno de los dos movimientos en pugna o de las dos candidaturas presidenciales que pugnarán el próximo domingo, la tuya, la de Alegre, pueden decir que son puros y santos, ¿verdad? O sea, pero mira, hay figuras que estuvieron a favor de la enmienda que hoy están apoyándole a candidatos a senadores. De ambos. O sea, lo que yo creo que lo que nos vale más en política, cuando estamos a punto de acabar con un sistema obsoleto e inequitativo como el sistema paraguayo, que nosotros estemos mirando solamente la política desde una posición muy egoísta y mezquina. Eso no nos permite construir nada. Yo, con toda sinceridad, hago esta política sobre la base de la esperanza, sobre la base de construir algo en el Paraguay, sobre la base de unir para ganar y luego gobernar en función de los pobres, porque voy a ser el presidente de los pobres del Paraguay, el primer presidente de los pobres, lo voy a hacer así. Y en tal sentido, el juego mezquino, hay muchas internas, hay mucho juego interno, es menor ante el desafío que tenemos delante de nosotros, combatir la pobreza, resolver el problema de la educación en el Paraguay. Somos el país con menor calificación en la educación en Sudamérica y algunos países de Centroamérica. Tenemos una pésima salud pública, donde no hay medicamentos y donde no hay médicos. Nuestros abuelitos de la tercera edad están totalmente abandonados. Nuestros jóvenes no encuentran trabajo. 200.000 jóvenes se incorporan al mercado laboral, 60.000, 70.000 apenas consiguen puestos de trabajo precario. Entonces este es el momento que el Paraguay tenga gente que le gobierne en serio y tenga gobernantes que verdaderamente le respeten. Yo por lo menos estoy en esta tesis. Doctor Mateo Almelli, es comprensible que ambos candidatos presidenciales recurran a la historia y al mejor presidente que tuvo este país probablemente, Eligio Ayala. Qué gran pluma la de Eligio Ayala. En eso, digamos, ¿se te parece? Produjo un par de obras muy intensas, un estudio sobre el materialismo histórico y un ensayo fantástico que se llama Migraciones, ¿no? que ambos admiramos profundamente. Te he visto recurrir a la figura de Eligio Ayala, una figura que llegó a la presidencia primero no por el voto popular, después sí, pero que cambió la historia de este país y nos preparó inclusive para una confrontación bélica con Bolivia. ¿Qué te hace creer que puede ser el sucesor de Eligio Ayala frente al otro candidato que es Efraín Alegre? Bueno, lastimosamente del otro candidato sabemos poco. Fue medio fantasmal, porque no apareció ningún debate. Yo creo que el pueblo liberal se merece una explicación. ¿Por qué decirle yo quiero gobernar como Eligio Ayala o yo quiero gobernar como Eusebio Ayala? Que son dos momentos históricos diferentes en nuestra historia nacional. Yo quiero ser Eligio Ayala. Y me gustaría saber qué quiere ser el otro candidato, mi competidor. Pero no sabemos. ¿Por qué quiero ser Eligio Ayala? Porque Eligio Ayala tuvo una visión de futuro
Eligio Ayala reconoció la necesidad de la educación en el Paraguay. Tuvimos los mejores maestros pagados en la educación pública paraguaya en la época de Eligio Ayala. Los centros de salud, como se dicen ahora, hospitales, en aquella época estaban asociados a la esperanza. Las escuelas públicas eran catedrales del conocimiento. Y facilitó la inmigración menonita, que es clave para el desarrollo del Chaco y para la consolidación de la soberanía paraguaya en el Chaco y durante la guerra del Chaco. Reordenó todo el sector público, todas las leyes del sector público paraguayo moderno. Por ejemplo, el valor al guaraní, al peso en aquel entonces, lo hizo Eligio Ayala atándolo al oro. O sea, Eligio Ayala fue un hombre que tuvo una visión de Estado. Eligio Ayala, como Honra, como José P. Guyari, como Eusebio Ayala, sabían que venía la guerra del Chaco y prepararon al Paraguay para ese desafío. Hoy no hay guerra, gracias a Dios, pero hay otras guerras. La extrema pobreza es una guerra que hay que vencer. El problema de la seguridad es un problema que hay que vencer. El problema de la corrupción es una guerra que hay que ganar. El problema del desnivel social que existe en el país, que el rico cada día más rico y el pobre que es cada día más pobre, es una guerra que hay que vencer en el Paraguay. La justicia independiente es una guerra que hay que vencer en el Paraguay. Y yo creo que para esa función soy un hombre adecuado. Si considerara que no soy un hombre adecuado para estos desafíos, le hubiese cedido el lugar a otra persona. No tendría ningún problema en eso. Seguimos hablando con Carlos Mateo Almelli después de los mensajes publicitarios. A ver si tenemos una imagen de la ciudad de Asunción, una ciudad de Asunción que podría estar festiva en algunas calles a raíz de la victoria y el campeonato del Cerro Porteño. Nos vamos a la pausa y para regresar en esta charla, lamentablemente hacemos la aclaración, el doctor Efraín Alegre no quiso asistir a este debate, a este encuentro con Carlos Mateo Almelli. A la pausa con la imagen de la ciudad de Asunción. La vamos a atender en un segundito. Estamos, por supuesto, nosotros presentados por Radio 1. Somos noticias, somos deportes, somos debates, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y acompañamos tus tardes con todas las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Estamos saliendo en vivo precisamente en Radio 1 en estos momentos. Está mucho movimiento, como presagiábamos en las calles de Asunción, después de la victoria y el campeonato de Cerro Porteño. Esta es la avenida Aviadores del Chaco, con un movimiento intenso también en el inicio de esta semana con el feriado de la Virgencita de Cacupe. Ya venimos. Continuamos haciendo Cara o Cruz y hay una gran participación de la audiencia que está siguiendo esto porque, por supuesto, la atención se concentra en las internas partidarias y uno de los protagonistas es el PLRA. Sobre la consulta que hacíamos a través de la red social puntual y exclusivamente Twitter, si el PLRA logrará o no la unidad tras las internas partidarias, por lo menos por parte de las respuestas tuiteras hay un categórico no con el 81% y solamente el 19% ha respondido que sí, el PLRA logrará la anhelada unidad luego de las internas partidarias. Así es que trasladamos también esta inquietud al doctor, claro. Pocas veces vimos, digamos, una diferencia categórico tan en el grande. primer bloque. Sí. Por supuesto es una respuesta, como decimos, exclusivamente en Twitter, pero hay un sentir por parte de la gente de que no se va a lograr esa unidad, seguramente por la división que ahora mismo se ve. Bueno, mira, esa es la idea, lo digo, hoy se demostró una emboscada, con unidad se gana, sin unidad no se gana. Acá es el momento de entender que este proceso electoral que está culminando el 17 de diciembre, que sea llevado por buen puerto, que el pueblo liberal sepulte la diferencia con el voto. Que se vote, que el pueblo vote. Y nosotros, ese es un criterio de legitimidad. El hecho que te voten no te autoriza a decir yo soy el que poseo la verdad, pero el hecho que te vote te permite decir en los próximos 5 años
vos vas a ser representante. Bueno, pero doctor, discúlpame la interrupción allí. Me parece que ustedes, como Partido Liberal, no personalizo esto en vos, han copiado esa vieja práctica aplanadora del coloradismo. Yo gano la interna, yo reviento todo el partido y hago lo que quiero. No. Eso es lo que pero mira la encuesta, por Dios. No, pero bueno, eso es un tema, pero yo creo que no es así. Yo creo que esa no es la política que nosotros... En primer lugar, nosotros estamos en un proceso aliancista. El que crea que el monopolio del poder en una alianza es posible está condenado al fracaso. Aquí tiene que haber un criterio de participación y de corresponsabilidad, no solamente entre los liberales y diferentes actores políticos. O si no, es inviable la alianza. Es inviable. Esta alianza va a funcionar en la medida que nosotros podamos tener al frente un hombre que quiera la unidad del partido, que pueda vertebrar una alianza, que pueda convocar a diferentes sectores, no solamente del Frente Guazú, tenemos que convocar al Encuentro Nacional, tenemos que convocar a Pachaquería, tenemos que convocar al PDP, tenemos que convocar a PEMAS, Avanza País. O sea, acá hay que vertebrar un juego, como se hizo en Chile, recuerdo yo, para la transición, una cantidad de grupos políticos que estuvieron antagonizando históricamente en Chile, se logró una alianza, lo pusieron al frente a don Patricio Aylwin, se gobernó y en Chile se pasó de la dictadura pinochetista a la democracia en paz, con estabilidad, con tranquilidad, con estabilidad económica, con inclusión social. Hoy Chile, más allá de cualquier diferencia histórica que pueda existir, es un país modelo. Doctor, disculpa que lo interrumpa, pero ¿cómo se hace para trasladar eso a la gente? Es decir, más allá de que los candidatos puedan decir que el objetivo es unir y que hay un espíritu aliancista, la gente dice no, o sea, la gente no cree que los líderes del PLRA sean capaces de aliarse o de lograr esa unidad luego de estas internas. Es decir, ¿cómo? Porque parte de la victoria también es la percepción que tiene el electorado. Mariana, lo que sí es correcto, pero el pueblo liberal a nivel de base no está desunido, hoy lo demostró una emboscada. El pueblo liberal fue a votar hoy. Y ganó el sobrino de Raúl Peña, y ganó un joven que tiene futuro en la política paraguaya. Y estuvieron todos los sectores del partido y no pasa nada. O es que cuando uno vota al cuarto oscuro le va a decir, vos votante no me votes, vos votante sí votame. O sea, eso no es democrático. O sea, nosotros necesitamos aquí un diálogo entre la dirigencia del partido, que no se ha dado. No se ha dado porque nunca se quiso la unidad, no se ha dado porque se quiso ser excluyente, no se ha dado porque se parte de una lógica monopólica del poder. Pero entonces, justamente por eso, ¿por qué considera usted que si no se ha dado, porque no se quiso y porque la dirigencia no quiso, como usted dijo, la dirigencia sí va a querer luego de las internas? Entonces el que parte de una lógica monopólica, monolítica, del poder personalista, ¿cómo hacemos entonces? Ya no. Suponete que hay gente que quiere dejarle lado a un sector mayoritario del Partido Liberal. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos dialogar con el Frente Guazú? ¿Cómo vamos a sentarnos nosotros a decir, acá tenemos que compartir responsabilidades? Si nosotros mismos no somos capaces, si yo parto una lógica en donde digo, yo soy el vértice y yo soy el centro del universo, yo creo que así no funcionan las cosas en política. En política y en un proceso en donde se han diluido en el Paraguay las fuerzas de los partidos políticos y los liderazgos verticales, yo creo que este es el momento de instalar la cultura del diálogo, reemplazar la cultura del conflicto por la cultura del consenso, la cultura de la muerte, reemplazarla por la cultura de la vida, la cultura de la oscuridad por la cultura de la transparencia. Por eso hoy estoy acá, para que el pueblo liberal que mañana me va a votar sepa a quién le está votando y sepa qué va a hacer Carlos Mateo después del 17 de diciembre. Yo voy a convocar a todos los liberales, voy a tomar el teléfono para convocar y agradecer a todos aquellos liberales que votaron en contra mía y aquellos que votaron a favor mía, para decirle, este es el momento de subirnos, de estar por arriba de nuestras diferencias personales, porque en el Partido Liberal no hay ni diferencia ideológica, no hay ni diferencia, sino es personal, ni siquiera política. Bueno, breve mención, un paréntesis para dar sentido al ejemplo que puso Mateo Almelí. Hoy hubo elecciones municipales en Emboscada. Emboscada es un municipio del tercer departamento de la Cordillera que, recordemos,
perdió a su intendente en un trágico accidente. El PLRA le ganó a la ANR hoy por una abultada diferencia. Ganó efectivamente el sobrino del fallecido, Silvio Peña, sobre Alejandro Bogarín, que fue candidato colorado que contó con el apoyo de los dos movimientos grandes que hoy tiene la ANR, Honor Colorado y Colorado Añetete. No obstante, perdió las elecciones. Hay que aclarar también que Emboscada es un feudo liberal desde siempre, ¿no? Sí. Sigamos charlando con el doctor Mateo Valmelli. Ustedes en la lista 7 llegaron a un consenso parlamentario para la lista de diputados, para la lista de senadores, ¿es así? Sí. Sin embargo, el otro equipo no. ¿Eso suma o resta fuerza electoral, digamos? A ver, dejar que la muchachada vaya por distintos caminos, ¿capta más votos, no capta más votos, según tu experiencia en política? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que siempre hay está en tela de juicio, en un esquema donde muchos te apoyan, porque otra cosa es que vos tengas un paraguas y bajo el paraguas estén todos, lista 7A, 7B, 7C, etcétera, etcétera. El problema es que aquí no están bajo un paraguas porque Alegre, mi contrincante, no logró vertebrar un proyecto único, sino que es un proyecto en donde se aglomeran diferentes grupos. En 14 listas de senadores le apoyan a Alegre, y a mí me apoya una sola lista de senadores. 14 listas de senadores, unos con más intensidad, otros con menos intensidad. ¿Cuál es el problema? Que si te apoyan 14 y si te apoya una sola. Un problema que es muy importante, que es la lealtad. ¿Serán leales o a la candidatura presidencial o serán leales a la candidatura de senadores y diputados, que son las candidaturas que en este caso financiaron y fueron, digamos, el origen de tantas listas? ¿Leal a quiénes? ¿Cómo es posible, por lo menos la política que yo estoy haciendo, es una política que busca que el elector supere la estructura del movimiento y la gente venga a votarme? Yo confío en el voto cruzado, yo confío en el liberal y en la mujer liberal que quiere que ganemos las elecciones del 2018 porque se siente abandonada por el gobierno, porque se siente en un estado de necesidad compulsivo, porque ayer estuve recorriendo Lambaré y entré en una casa por equivocación y había un cuerpo de una mujer joven que no podía ser sepultada porque no había cajón, porque he visto niños con leucemia. Entonces hay gente que verdaderamente va a buscar el cambio. La pregunta es, ¿hacemos una campaña electoral que sea pro cambio, que sea activa para el cambio, o es que queremos hacer una campaña electoral que sea tan reaccionaria, tan mezquina, tan minúscula en los intereses y en los deseos, que solamente busca, yo quiero mi senaduría y yo quiero excluir a la mitad del partido, si no es más? Y el 17 de diciembre vamos a ver eso. El 17 de diciembre vamos a ver en dónde está la mayoría. Y vamos al trabajo que hicimos. Y vamos a ver que Mateo tiene una compenetración y que la gente está compenetrada con esta candidatura. Y que va a haber muchos votos cruzados. Porque el liberal no es ruido, quiere ganar también. Y la oposición quiere ganar. ¿De quién estás hablando? ¿Del pueblo liberal o de los dirigentes? Del pueblo liberal. ¿Por qué? Porque hay hartos ejemplos de contradicción en la dirigencia. Acá hay dirigentes que no quieren ganar, que les gusta estar en segundo lugar, comodidad, el Congreso, putear desde allí, no construir nada, el resentimiento. Yo por eso te dije que quiero ser el hijo de Ayala, porque yo quiero construir el Paraguay. Yo quiero construir la nación como lo hizo Ayala. La nación paraguaya hoy está desintegrada desde el punto de vista social y moral. Ayala le dio una densidad social al tejido social paraguayo. Le dio títulos a los campesinos. Yo voy a hacer grandes reformas sociales para tener una democracia incluyente. Yo voy a tener un gobierno muy ético, y vos me conocés, claro. Yo ahí no transijo. Yo no transijo con la corrupción. En nombre del realismo político o del pragmatismo, yo no voy a renunciar a mis valores personales. Pero, doctor, a ver, yo tengo que recurrir a un antecedente histórico. Cuando Fernando Lugo te saca de Itaipú, cuando vos estabas negociando con los brasileños en Brasil, lo que ahora va a acontecer en el 2023, el pago total de la deuda, tus propios correligionarios y tal vez algunos de los que hoy son aliados contigo estaban conspirando con Lugo. Es decir, yo no sé si son de fiar los políticos en este país. O sea, entiendo tu posición y nunca transaste, por eso te pagaron así. Mira, pero no dudaban en sacarte de Itaipú.
Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. La gente, yo también creo que veo las cosas con los mismos valores, pero creo que también a mí me sobró aquella vez. Fui muy inocente en algunas cuestiones. Pero uno aprende de los golpes de la vida. Yo creo que uno aprende cuando... Adán aprendió cuando le echaron del paraíso, no cuando estaba en el paraíso. O sea, uno aprende desde la derrota. De la victoria se aprende muy poco. Uno aprende en la derrota. Uno aprende cuando está abajo. Yo esta candidatura tuve el apoyo de grandes amigos y repito, el equipo 7, el equipo joven, fantástico, lealtad total. Pero también este cuerpito se recorrió el país. Este cuerpito recorrió los rincones en Paraguay, donde hay necesidad. ¿Mejor que en el 2007? Mejor que en el 2007, porque creo que tuve mayor profundidad, porque en el 2007 tuve 3 equipos, de los cuales muchos fueron, algunos actuaron con cierta deslealtad, y ahora tengo un equipo, una estructura, una posibilidad, una gente que está trabajando, hoy están trabajando, moviéndose, pidiendo voto para Carlos Mateo. Y mi agradecimiento a esa dirigencia pobre del Partido Liberal, porque ni siquiera tiene recursos. Ahí está mi lealtad, y mi lealtad va a estar con los intereses del pueblo, no va a estar con los intereses de ninguna clase dirigente. El grave problema de la democracia paraguaya es que no ha podido independizar al presidente de la República de las cúpulas políticas. El presidente tiene que ser un estadista, concentrarse en la gimnasia administrativa, resolver los problemas del Estado, poner de lado las unas, mirar el país, después al final que vea qué quiere hacer. Doctor, en cuanto a lo que decían en su presentación, en su respuesta anterior acerca de la renovación, digamos, me gustaría plantear lo siguiente. ¿Cómo se le explica a la gente que uno busca la renovación, si bien su figura va a ser o pueda traer algún tipo de renovación a la clase política? Estuve revisando justamente al preparar el informe las listas y, por ejemplo, la lista 7 del equipo joven, salvo la figura de Blas Lanzoni, que del Departamento Central pasaría al Senado, digamos, está Blas Llano, Blanca Fonseca, Zulma Gómez, son figuras que, digamos, no aportan esa renovación que usted dice. Y se repite lo mismo en las otras listas, es decir, figuras que van cambiando de diputados a senadores, pero no hay nombres nuevos. Entonces, ¿cómo traer renovación cuando las figuras son las mismas? Te voy a decir qué pasa. Pocos son los que se comprometen. Esa es la realidad. Entonces vos querés renovar la política. Renovación de política obviamente no es palabrerío, es cambio de conducta, cambio de actitud con respecto a la política, cambio de valores culturales y también cambio de seres humanos, pero que la gente entre, se comprometa y se sacrifique en un trabajo que para mucha gente es muy arduo, muy pocos quieren hacer este trabajo, poca gente quiere hacer este trabajo. Yo soy un hombre que invita a la hay que apelar a los cambios de valores de las mismas figuras, porque cambio de figuras es lo que no hay ahora. Tendríamos que apelar a que cambien su conducta. Todo cambia. Si hay, ¿qué presidente de la República está en el Palacio López? Si hay un presidente de la República que la dirigencia, el parlamentario detecta que tiene intereses subalternos, que defiende sus negocios, que está con el manejo turbio de posicionarla a su familia, o posicionarla a un clan político, o de hacer negocio, entonces ahí se quebranta, se quiebran la estabilidad política de ese gobierno. Porque todos los parlamentarios van a venir a buscar algún tipo de beneficio. Ahora bien, yo tampoco no te voy a mentir, yo voy a hacer un cogobierno. Yo no puedo pensar que yo puedo gobernar solo. No, hay que gobernar con lo que hay. No, yo voy a gobernar con la gente que me ayuda a ganar las elecciones y con los aliados con los cuales hay un compromiso político. Pero yo no voy a llegar, no soy de aquellos que dicen, se hace campaña electoral con uno y se gobierna con otro. No es así. Se hace campaña electoral y se gobierna porque ahí se echa la base de una gobernabilidad que pueda ser compacta para hacer las grandes decisiones que el Paraguay necesita. Doctor Mateo Almeida, hablando de gobernar y cogobernar, qué difícil ha de ser vender para ustedes, digamos, una nueva alianza, una nueva concertación después del fiasco del 2008, que terminó inclusive en un juicio político, ¿no? Tu vicepresidente va a ser Leo Rubín. Sí. Es decir, se alteran, digamos,
el orden de las presidencias, pero yo no sé si las ansias de poder se alteran. No, mira, yo creo, en primer término, he hablado con Fernando Lugo, que fue el protagonista principal, convengamos. Con todo respeto, Leo, mi amigo, yo creo que Leo le agrega pluralidad a la chapa presidencial. Pero he hablado con Fernando Lugo yo. Hay un aprendizaje. Una alianza se construye respetando el principio de la autoridad presidencial. Una alianza que se convierte en un colegiado termina siendo una anarquía. Primer término, hay que respetar al presidente. Hay uno solo. No, es que hay un principio de autoridad presidencial establecido en la Constitución de la República. Si en el esquema de gobernabilidad se viola eso, no hay estabilidad política, porque no hay presidente. Y en el periodo 2008-2013 o 2012, Federico violó eso. Yo personalmente creo que no hubo una actitud cooperativa, eso se demostró al final, ¿verdad? Sí. La película clara lo reemplaza al presidente de la República en un juicio político que a mucha gente le consta. Yo creo que era, desde el punto de vista improcedente, incorrecto, lo he dicho en varias ocasiones. Entonces nunca cuajó eso. Además de eso, estaban unos sectores que decían, ganamos nosotros con Lugo, y no se trata de quién ganó con quién. El Partido Liberal, que trajo 500.000 votos, más del 30% de los votos. Pero así no se hace. Esa ecuación no funciona para una gobernabilidad. Bueno, lo que quiero decirte, vos te sentirías cómodo con Leo Rubín como vicepresidente, seguro, confiado. Leo puede cometer errores, lo que no es una mala persona. O sea, no va a conspirar contra vos, por ejemplo. Leo es... Primero me une una gran amistad familiar con él, con Humberto, que creo que es de público conocimiento. Lo conozco a Leo de toda la vida, que era mi taí, él es un poco más joven que yo. Es un tipo íntegro, hay cosas que yo no comparto con él. Por ejemplo, el otro día él habló de Venezuela, yo no comparto, que decir que Maduro sea un demócrata, pero eso tendríamos que hablarlo después. Él también puede tener una opinión, porque en este esquema hay que gobernar, hay que respetar las opiniones de la gente. Pero, doctor Mateo, yo entiendo que sos, bueno, caramba, fuiste vicecanciller, pero aquel que cree que Maduro es un demócrata, pues solamente un imbécil. No, puede hay ser. gente que cree eso. Creía Lula, por ejemplo. Creía Lula. Bueno, pues ahí está Lula. Pero sí, pero si es por corrupción, las cárceles, si los Banguruyú se van presos, las cárceles de Paraguay estarían llenas también. Acá hay una impunidad, por eso no va nadie preso. En Brasil empezó ahora. En Argentina. En Argentina, pero todo empezó de nuevo. Esta es una nueva. Dios quiera que también llegue al Paraguay alguna vez y que el corrupto se vaya preso. Hay correligionarios tuyos que deben estar en la cárcel. Y de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos. También míos, claro, hay, pero ese es el trabajo que yo no puedo hacer. No, yo tengo que hacer la justicia. Pero yo sí voy a hacer algo. Voy a crear las condiciones para que haya justicia en el Paraguay. Porque yo no voy a ser un presidente que quiere tener miembros de la Corte a su hechura. Yo no quiero que me protejan ningún tipo de negocio. Yo no quiero que me protejan ningún tipo de... No, es lo que pasa en tu partido, pues. Bueno, pues tener a la hija de un ministro de candidato a senador. ¿Quién va a ser ¿Es o no es la hija de un ministro candidato a senador? La de Bajac y la de Rodrigo Blanco, que la apoyan candidato a diputado. Claro, están en la lista 4. Pero claro, vos estás entendiendo, doctor, yo ni entiendo siquiera todo. el Partido Colorado osó hacer eso. Sí. O sea, poner a hijos de ministros de candidatos al Parlamento. Bueno, pueden haber dos cosas. Sí. O que yo te diga que esté mal, o que le diga a los ministros de la Corte que no tengan más hijos. Pero yo lo que yo puedo hacer es decirte que está mal. Esto está mal y eso yo creo que tiene que ver con un direccionamiento. Mira, el septiembre del año pasado, la Convención Liberal tomó la peor de todas las decisiones que pudo haber tomado. ¿Cuál es esa? Dijo que los miembros de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser sujetos al juicio político. Septiembre del año pasado, una Conmebol en donde también se echó a un grupo de diputados del partido. Una decisión lamentable, que después entraron todos de nuevo. La otra peor. Las dos dañaron la paz partidaria y yo creo que lesionan la institucionalidad de la República. Doctor Carlos V Mateo Valmelli, precandidato presidencial para la interna liberal del próximo domingo. Gracias por tu tiempo. Éxitos. Muchas gracias, Claria. Nos vemos. Y Si Dios quiere. Nos vemos. Mariana, nos vamos a una pausa, por supuesto, con una recomendación. Y si tenemos una imagen de la ciudad, qué linda está Asunción, volver al trabajo después del feriado, esperar el aguinaldo. Perdón, sí, por supuesto.
Me parece que Alegre es Sudamérica, como te dijo ella. No vale dominar el partido 70 minutos, hay que ganar al final del partido. En la alegoría, en la alegoría. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Antes de la pausa, tenemos una recomendación porque lo mejor de cumplir años son los regalos. Y por su 80 aniversario, Pulp te tiene preparada una larga lista con todo lo que te gustaría recibir. Junta las tapitas blancas de tu gaseosa preferida y gana una de las dos Hyundai Creta. Además, hay premios instantáneos que podés encontrar directamente destapando una Pulp. Cámaras instantáneas, Smart TVs, Nintendo Switch, premios en efectivo y miles de vale otra. Cualquier momento es perfecto para festejar. ¿Por qué no? Ahora mismo anda ya y destapa una Pulp. Y en época electoral, yo diría que casi tan protagónicas como son las figuras y los candidatos o los partidos, lo son también las encuestas. Los candidatos piden encuestas, los ciudadanos revisamos las encuestas, creemos en ellas, no creemos en ellas, pero definitivamente forman parte de todo el proceso electoral. Y justamente a partir de ahora vamos a ir hablando un poco con quienes trabajan detrás, digamos, elaborando estas encuestas, forman parte, están acompañando el proceso técnico, dan a conocer los resultados para conocer un poco más acerca de todo lo que conlleva realizar una encuesta en tiempo electoral. Por supuesto, por el periodo ya no podemos dar resultados, pero sí hablar de conceptos y de lo que conlleva esto en sí. Y al respecto es la pregunta que ya está también en Twitter. La cuenta, les recordamos, es @carocruz y queremos saber qué piensan ustedes. ¿Las encuestas son determinantes o no al momento de votar para la gente? Opción A sí, opción B no. Pueden responder en la cuenta de Twitter, @carocruzpy y utilizar la etiqueta o el hashtag COCPY. Clary, vos podés presentar nomás ya a nuestros entrevistados. Señora Mariana. Bueno, la encuesta al aire la pone Mariana y nosotros estamos con encuestadores. Él es uno de los hombres más famosos en épocas de elecciones. Dirige una de las empresas más prestigiosas de encuestas y consultas. Está con nosotros el licenciado Enrique Tacachase. Gracias, don Enrique, por estar aquí. Igualmente, a su orden, Brad. Muy amable, muy gentil. Y hoy el señor Tacachase no vino solo, vino con su coordinadora de ICA. Ella es la politóloga Erika Imbrogiano. Dije bien tu apellido, Erika Imbrogiano. Así es, claro, Erika Imbrogiano. Imbrogiano. Sí. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. De profesión politóloga nos va a acompañar y por supuesto que nos va a guiar también en las aguas a veces tumultuosas de las encuestas. Tacachase, yo creo que todos los medios de comunicación te convocan y te llaman siempre en las elecciones, sean municipales, internas o nacionales. Pero también los políticos recurren a vos para saber cómo están, ¿no? De estos políticos que hoy pugnan por la presidencia, tanto colorados como liberales, ¿te han llamado todos o casi todos? No, evidentemente que es de acuerdo a la situación política y a las elecciones, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, bueno, existen elecciones para los dos partidos más grandes. Entonces es evidente que uno tiene que trabajar o con uno o con el otro, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, en el principio hicimos también una encuesta para los liberales, pero después ya fuimos haciendo encuestas desde el mes de abril a esta parte para saber un poco el pulso que existe con respecto a las intenciones. ¿De la ANR exclusivamente? De la ANR exclusivamente. Bueno, hay una, no sé si es casualidad, pero hay que mencionarlo. Generalmente los partidos que terminan ganando te contratan como consultora, digo, para hacer el trabajo de base y recabando datos. Claro. En ese sentido, te puedo decir que yo estoy trabajando desde el inicio del gobierno del presidente Carter. Inclusive hice los estudios para las elecciones internas, aquella que dan como ganador a Horacio Carter frente a Zacarías, ¿verdad? O sea, desde esa vez estoy trabajando sistemáticamente para todo lo que sea
cuando existen elecciones, sino también estudios que se insertan en el plano social y político que son muy interesantes cuando uno va a tomar una decisión. A ver, ya que mencionaste, digamos, los trabajos desde aquella interna presidencial del 2012 en la ANR, en aquella interna presidencial del 2012, solo para hacer historia con la gente, ¿tus encuestas dieron en la exactitud? Sí, fue la única encuesta que dio como ganador a Horacio Cartes. La tuya. La mía. Y la misma cosa ¿En el ocurrió 2013? Cuando el presidente Cartes sube al poder en el periodo, en el inicio de este periodo. Sí, 2013. 2013. ¿Tu encuesta también le dio ganador? También ganador. Y también cuando Aliana gana la presidencia del Partido Colorado, dimos casi un resultado casi exacto, ¿verdad? Porque nuestro error fue de 2 o 3%. Okay. Aproximadamente. Que ustedes mencionan siempre el más menos margen de error, ¿no? Claro. En ese sentido, sí, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando asume el poder Nicanor Duarte Frutos, nosotros fuimos la encuesta que dio en el Target, hasta ahora yo creo que no ha existido una encuesta tan importante como esa para las elecciones, ¿verdad? Y esa encuesta la publicó el diario Última Hora. Si hicieras memoria desde la transición, porque yo escucho del ICA, digamos, de comienzo de los años 90, inclusive conocí a quien fuera tu secretario, precisamente en el diario ABC, a Capli, que ahora tiene otra empresa, ¿no? Exacto. Porque él comenzó trabajando contigo. Claro. ¿Cuántos aciertos tuviste? ¿Es 100 sobre 100 o, digamos, alguna encuesta no dio en el clavo? Tuvimos varias, ¿verdad? Por ejemplo, la encuesta de Lugo, nosotros acertamos en la encuesta que dio ganador a Blanco Velar, que fue muy discutida, ¿verdad? La interna colorada. La interna colorada, pero erramos por un margen de 5 puntos en el estudio. En el 2008 vos le diste ganadora a Blanca Ovelar. Le di ganadora a Blanco Velar. Y no a Lugo. Y no a Lugo. Esa fue la única. Esa fue exactamente la única. Qué interesante. Bueno, Erika Imbrogiano es politóloga y es coordinadora de proyectos del Instituto de Comunicación y Arte del licenciado Tacachá, que está aquí con nosotros. ¿Cuál es la base científica de una encuesta, Erika? Nos preguntamos esto porque han sido tan bastardeadas en los últimos tiempos. Si uno no sale bien la encuesta, no, esa encuesta está mala. Esto tiene una base científica, ¿no? Así es, o sea, tiene una base científica en donde nosotros lo que hacemos, lo primero que hacemos es, bueno, definir el objetivo de nuestra investigación, o sea, qué es lo que buscamos con las investigaciones. Luego definimos cuál es el universo de nuestro análisis y para llegar a ese universo de análisis nosotros definimos, bueno, cuál es la información que necesitamos. Una vez que definimos estas tres características, luego se construye la muestra, ¿no? La famosa muestra. Y en base a esa muestra ya empezamos a elaborar las herramientas de investigación, las encuestas, y luego la encuesta sale al campo, ¿no? Así es. Esa muestra tiene que tener características de un universo poblacional, ¿no? Con características socioeconómicas, características de sexo, características educativas. O sea, no es que esto es al azar, sino que hay una muestra construida para poder llevar la investigación al campo. Bueno, y ese universo de análisis que termina convirtiéndose en una muestra, te pregunto esto, Erika, a veces vemos, por ejemplo, universo, dice, 1.500 personas mayores de 18 años de tal partido político, etcétera, etcétera. ¿De qué depende la cantidad de personas encuestadas? ¿Ustedes recomiendan a quienes contratan sus servicios o depende del bolsillo que uno tenga, ¿no? Quiero hacer una muestra de 500 personas, de 1.000 personas o de 1.500 personas. ¿De qué depende eso? Claro, para poder construir una muestra obviamente que depende mucho del dinero que alguien quiere invertir, ¿no es cierto?, en una muestra, porque no es lo mismo una muestra que haces de 500 casos que una muestra que sea mucho más amplia, ¿no? Depende también de ese universo de estudio.
No es lo mismo hacer una muestra a nivel nacional que hacer una muestra a nivel departamental. Puede O sea, ser mucha más, gente- perdón la interrupción, puede ser más preciso en el caso de, si uno tiene más casos, ¿no? Claro, depende tu universo de estudio. ¿Entendés? Todo depende del universo de estudio. Y lo que decía, o sea, mucha gente cree que esto, las empresas encuestadoras agarran y dibujan las encuestas. No es así. Las encuestas, nosotros por lo menos no dibujamos las encuestas, sino que atrás nuestro hay muchos profesionales que están trabajando. Solamente TACA es la cara visible de todo un equipo humano que hay atrás. O sea, hay sociólogos, hay politólogos, hay psicólogos, hay economistas y después todo un equipo de campo que está trabajando. Y también por el prestigio que tiene ICA, ¿no? Como Taca comentaba hace un ratito, es muy común que muchos políticos se acerquen a la empresa, ¿no? Y por eso, como ellos también saben que una encuesta de ICA está hecha realmente, está bien hecha, es por eso que cada vez que sale una encuesta de ICA, los políticos comienzan a hablar mal de cierta encuesta. Permitime, la pregunta es para ambos realmente, pero me dirijo a Taca. Una encuesta es como comprar una gaseosa. Yo voy a ICA y le digo, necesito ahora una encuesta, quiero saber cómo estoy yo. Y me voy, bajo el billete, el cheque, y vos me das una encuesta que hace 2 días hiciste. No era para esta persona, pero yo necesito esos datos. ¿Es así o no? No. Cada encuesta tiene su propietario, digamos, ¿verdad? Ok. Entonces, esa encuesta puede gustarle o no al mandante, al que... y generalmente te va a decir que una encuesta tiene usos diversos. Por ejemplo, los políticos acá en nuestro país usan las encuestas principalmente para conseguir dinero. Financistas. Exactamente. Entonces, generalmente los financistas apuestan al ganador. Entonces, si vos haces una encuesta y esa encuesta no les favorece, bueno, evidentemente que te dejan de lado. Nosotros tuvimos esos casos, pero generalmente trabajamos con personas que usan nuestra encuesta como un instrumento de aplicación al campo. Es decir, ¿por qué? Porque una encuesta tiene que indicarnos a nosotros, por zonas, cómo están las características de cada zona y cuál es la acción que tiene, en este caso, por ejemplo, los punteros de un partido determinado. Ahora, por ejemplo, en esta encuesta, los punteros empiezan a tener un factor importante, ¿verdad?, para hacer conocer a los candidatos. Es la llegada, es la caricia que tiene el elector para poder accionar y tomar la decisión del voto. Entiendo. Ese es un factor importante, pero generalmente las personas que saben, que tienen personas que asesoran, ¿verdad?, que asesoran técnicamente, entonces se sabe perfectamente que eso es un instrumento importantísimo para la toma de decisión. Sin dudas, sin dudas. Erika, la encuesta tiene que ser tête a tête, se puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp. ¿Cuál es el formato válido o todos son válidos? Bueno, las encuestas políticas, las encuestas de intención de voto, nosotros las hacemos face to face, lo que se dice cara a cara. Y los equipos se van al campo con una muestra prediseñada, en donde cada equipo está compuesto por un supervisor, por un coordinador de campo, en el cual se va con una muestra y dice, bueno, a este tipo de personas, a esta cantidad de personas, hay que encuestar en determinadas ciudades, en determinados departamentos, ¿no? Con esas muestras que nosotros vamos recogiendo, ahí es donde nosotros hacemos esta encuesta de intención de voto. Hay otras metodologías también de recolección de la información. Está también la encuesta telefónica. Nosotros solemos hacer encuestas telefónicas, pero no para intención de voto, sino que las encuestas telefónicas suelen ser encuestas para ver temas, ¿no? El feeling sobre determinados temas. Ok, respondí a la pregunta. Para temas políticos es frente a frente, encuestador, encuestado. Mariana. Sí, para don Taca, en realidad
lo que decía Erika es cierto. Creo que uno de los nombres que uno tiene, por lo menos los periodistas y en general la gente, es Ica o es Don Taca, es sinónimo, por supuesto, de encuestas. Ahora, siempre el pueblo, el común, don Enrique, cree que uno se va y hace la encuesta a medida. ¿Cómo se da el pedido, digamos, de los políticos en este caso? ¿Le dicen, haceme una encuesta donde yo salga bien? ¿O realmente le dicen, haceme una encuesta y si le conviene nomás publican? O sea, ¿es así directo o cómo se da esa negociación o ese pedido? Mira, en nuestro caso específico tenemos muchos tipos de pedidos, pero generalmente nosotros damos acción, ¿verdad?, a aquellos pedidos que sabemos que se hacen sin dar ningún tipo de influencia. Es decir, nosotros marcamos la conducta del estudio y sobre esa base accionamos. En ningún caso, nosotros hemos tenido muchos casos, ¿verdad? Claro, pero eso es independiente, esa es la conducta del encuestador, digamos. Yo pregunto por el que pide la encuesta, o sea, Sí. ¿le piden abiertamente ese tipo de resultados? Piden así abiertamente, sobre todo los estudios de las internas de los partidos. Es decir, es una cuestión que nadie se salva a eso, ¿verdad? Claro. Porque hay políticos que quieren que sus encuestas sean favorables, como ya señalé anteriormente, ¿verdad?, para conseguir financistas o Claro. también para influenciar la población votante, ¿verdad? Pero yo no creo que una encuesta influya tanto en la decisión del voto, final del voto. Existen elementos que son mucho más importantes, como por ejemplo la estructura que tiene cada equipo, ¿verdad?, y fundamentalmente la acción que toman los punteros para recolectar a la gente y tener la movilidad suficiente que sea capaz de llevar al votante al lugar del voto. Si uno carece de esto, Claro, de bueno, estructura. carece. Y el otro aspecto también que influye en la encuesta es la revisión de los resultados, ¿verdad? Es decir, tener un equipo suficientemente capaz de que cuenten las boletas que se emiten en una elección. La última. ¿Van a tener, está contratada por algún medio para hacer boca de urna? Sí, vamos a hacer boca de urna. Sí, ¿para qué medio se puede saber? Está ¿Pueden confirmado. ¿Está confirmado, está acá? Todavía no está confirmado, Bueno, pero no está el cheque todavía. va. no está en cheque. Pero tenemos dos opciones, ¿verdad? Ok, pero van a hacer boca de urna Pero- para la interna colorada. ¿Sabes cuál es el problema? Hasta ahora las bocas de urna han sido poco felices, Sí. ¿verdad? Porque Sí. una boca de urna tiene que tener un acierto tremendamente cercano a la realidad. Pero ¿y cómo se logra eso? Ya, hasta ahora en nuestro país, si tenemos el margen de error de aplicarla a una boca de urna, ninguna boca de urna que se hizo llegó al target, llegó al punto. Te dice el ganador, te dice cuál es el ganador. Entonces ya todos los medios, todas las personas dicen, fulano de tal acertó. Y no es así. Bueno, vamos a irnos. Estamos en veda electoral, señores. Pero yo, acá, aquí no va a poner. ¿Quién? No, yo no voy a decir al aire, pero esto entre vos y yo. ¿Quién va a ganar acá? Apuntar, no, que la cámara que nos mire, estamos en veda. Acá. Este gana. Este gana. Este. ¡Qué bárbaro, Tacas! Mi Dios del cielo. O sea, lo que me acaba de decir Taca Chávez. Guarda, el día de la interna tenés que mostrar el papel. ¡Qué bárbaro! ¿Estás seguro, Taca, de lo que me decís? Y mira, Claro, estoy hay que guardar y seguro mostrar. porque si uno analiza esos aspectos que te señalaba Sí. anteriormente, bueno, es el equipo que tiene más preparado, que está más preparado y que tiene ya sabemos que, Sí. ¿verdad? La ¡Qué billetera. bárbaro! O sea, La yo no billetera. puedo creer. Y bueno, está bien. Me tengo que guardar este secreto. Taca Chávez me acaba de decir quién gana la interna en los Colorados. Pero bueno, vamos a la pausa.
Gracias, Erika, por venir. Ha sido muy amable. Por supuesto que vamos a seguir contando contigo a lo largo del año entrante, ¿no? Si se puede, ¿no? Aquí con el señor Chase. Si Taca me deja. Exacto. Si Taca me deja, dice. Sí, sí, no. Ella maneja toda la parte de las encuestas internas de las Excelente. encuestas. Excelente. Entonces, es muy importante que ella participe de esta... Bueno, ya que... No, acá mira. Autorizado. ¿no? No, me marcó. No, yo voy a ir. Me marcó acá, Taca. ¿Es cierto o no? ¿Será? Y si Taca dice, ¿verdad? Bueno, Erika duda. Yo guardo más bien el papel. Esto es un secreto entre Taca y yo. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Con otro tema, la interna liberal. Ya venimos. Continuamos haciendo cara cruz y hacíamos el material de introducción ya al inicio del programa acerca de las internas liberales. Puntualmente en el PLRA hay más de 7.000 candidatos a los diferentes cargos selectivos y puntualmente hay que decirlo que para el Senado hay 15 listas. Así es que hay una diversidad de candidatos, sin embargo muchos son rostros conocidos, en algunos casos buscan la reelección, en otros buscan volver a integrar la Cámara de Senadores, lo hicieron en algún momento y también otros quieren cambiar de cámara, pasar de Cámara de Diputados a Cámara de Senadores. Ese es un poco el escenario en la mayoría de las listas y queremos saber, hoy voy a tener que adelantar el nombre de los entrevistados que nos acompañan porque la encuesta tiene que ver con figuras que buscan integrar la Cámara Alta en el próximo periodo por el PLRA. Queremos saber quién de los tres que nos acompañan, a tu criterio, va a obtener mayor cantidad de votos para el Senado. El senador o el ex senador Alfredo Luis Jaegli, que intenta volver al Congreso Nacional, el actual diputado Víctor Ríos, que intenta integrar el Senado, o el diputado Dionisio Amarilla, que también busca un lugar en la Cámara de Senadores. Pueden votar a partir de ahora, la cuenta como siempre, @CaraoCruzPY. Es decir, se puede votar por uno de estos tres candidatos a senadores. Las opciones son los nombres de los senadores. Excelente. Entonces, opción A es senador Jaegli, Víctor Ríos, es la encuesta que generalmente buscan, hay que decir. Bueno, Al no, cuerpo. sí, sin duda. Aclarando que esto es Sí. exclusivamente en Twitter. Solo en y que, Twitter. bueno, a veces puede ser una mera cuestión sentimental. A mí me encanta esta mesa de tres porque son personas a quienes admiro y aprecio. A veces me enojo con algunos de ellos, pero son maravillosas personas. Vamos a empezar por el de mayor edad, pero no el más viejo, el senador Alfredo Jaegli. ¿Qué tal, senador? Clarín? ¿Cómo le va? estás? ¿Cómo estás? Un placer tenerte Estoy aquí. acá, te traje mi cerveza. El que Pero, vota por ¿está mí, fría y esa? yo Hay le que regalo enfriar. una cerveza, así que... Pero vos tenés tu ¿Qué propia pasa? cerveza. Claro. Mirá vos. Bueno, pero trajiste una lata acá, te quedás corto, senador. Ya sé que me quedo Acá- corto, acá pero hay la muestra nomás. Borrachos. Bueno, está también el doctor Víctor Ríos, actual diputado por Ñembucú. Ahora busca un cargo a nivel nacional, la senaduría. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí, Clary. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la teleaudiencia, a Dionisio y a Alfredo. Y antes que nada quiero enviar un saludo muy especial a la familia Caputo de Itá, que tuvieron un accidente muy feo. Y bueno, gracias a Dios están a salvo, a Gustavo, a Amanda, la hijita. Entonces, fuerte abrazo y mucha fuerza. La vida les da una segunda oportunidad. Sin duda, sin duda. Sobrevivir a un accidente es un milagro siempre. Y estamos muy contentos porque acabamos de ganar la intendencia. En emboscada, Sí. sin duda. De eso vamos a hablar, vamos a hacer el análisis de la unidad del PLRA. También está el diputado por Central, quien pugna por la senaduría, esta vez nacional, Dionisio Amarilla. ¿Qué tal, Dionisio? Hola, Clary. Buenas noches, Mariana. Congratulaciones a los cerristas. Están de parabienes. Contento con ellos. Los olimpistas del Paraguay le decimos felicidades. Vamos a esperar la invitación para un amistoso seguramente en esa monumental olla. Sin y duda. dentro del PLRA estamos con mucha energía, una dinámica fantástica de la lista 100, que va a ser la lista ganadora el próximo 17 de diciembre. Bueno, a ver, hablando de ganar, hoy el PLRA se impuso en emboscada. Hay que hacer siempre la salvedad. Emboscada es un feudo liberal
desde siempre. Lamentablemente su ex intendente falleció en un accidente. Hoy hubo elecciones municipales para suceder al fallecido. Terminó ganando el PLRA con un sobrino del intendente fallecido y frente a un candidato colorado que tuvo el apoyo de los dos grandes movimientos colorados, Honor Colorado y Añetete. Víctor, el camino de hoy para la victoria fue la unidad. Sin embargo, los veo a ustedes muy distantes para lograr una unidad en abril, o estamos equivocados. No, hay una competencia. Estuvimos hablando inclusive acá con Alfredo y Dionisio antes de empezar, que nuestras internas no son tan virulentas, porque hay mucha ventaja a favor de Efraín Alegre. No existe esta incertidumbre que se tiene, por ejemplo, dentro de la ANR en cuanto a la candidatura a presidente de la República. Sí, hay muchas listas a nivel de la Cámara de Senadores, pero siempre las disputas son más fuertes cuando se trata del cargo ejecutivo, entiéndase presidencia de la República, o intendencias o gobernaciones. Por lo tanto, yo creo que no solamente vamos a tener una gran unidad del Partido Liberal Radical Auténtico a partir del 18 de diciembre, sino una gran unidad de las fuerzas democráticas y opositoras de este país. No tengo la más mínima duda que la dupla va a ser Efraín Alegre, Leo Rubín, todas las fuerzas democráticas y de oposición juntas, con miras al 22 de abril del 2018, y estoy seguro que vamos a ganar. Después, yo no veo nada extraordinario en este momento al interior del Partido Liberal. Hay diferencias políticas muy grandes, es cierto, pero esas diferencias políticas muy grandes que tenemos no se traducen en una campaña virulenta al interior del partido en este momento, que inclusive a algunos desluce un poco la interna liberal porque no hay tanta pimienta de repente como se entiende al interior del Partido Colorado. Yo, si soy colorado, sí estaría preocupado. Yo no sé si después vendrá el famoso abrazo. Bueno, pero sin embargo Dionisio le echó pimienta y combustible también a la interna liberal porque denuncia favoritismo desde la presidencia del PLRA hacia, por ejemplo, la lista de Salim Busarquis. ¿Estoy equivocado o, digamos, este es el tenor de tu denuncia días atrás? ¿Estás hablando del comunicado falso? Estoy hablando de muchas cosas. Yo creo que al interior del proyecto de Efraín Alegre, presidente, más que nunca reina hoy una unidad bastante tranquila, por la sencilla razón de que está definida la interna. Ganamos los de la lista 100 en casi todos los departamentos. En algunos reconocemos de que los liderazgos son un poco más fuertes. Entramos con... ¿En Ñembucú no ganás o ganás? Eso, vamos a ver qué pasa. Nuestro candidato a diputado ahí es fuerte. Creo que llega a la delantera. Estamos acompañándola a Carlos Enrique. Tuvo un acto fantástico. ¿El actual gobernador? El hijo del actual gobernador. El hijo del actual gobernador. El hijo del actual gobernador. En nuestro candidato no nos presentamos como lista 100 porque él logró aglutinar otros sectores. Pero de todas maneras, en lo que refiere a la lista del Senado, creo que la lista 100 se impone gracias a un acompañamiento de la auténtica fuerza liberal que tiene esta centenaria nucleación, sustentada en campesinos, estudiantes, comerciantes, costureros, mecánicos, zapateros. O sea, nuestro proyecto básicamente logró aglutinar a esa fuerza viva que se sentía un tanto excluida porque anteriormente se hacían arreglos un poco a nivel de cúpula partidaria. La última experiencia del 2012 nos señala en ese sentido que el Partido Colorado dio un paso gigante para reconquistar el poder porque de hecho apostó a la democratización de su partido. Fueron algo así como 20 listas las que pugnaron, y hoy el partido replica un poco esa experiencia positiva y el equipo país, el equipo 100, ha logrado capitalizar en ese sentido esa intención de regenerar la buena vibra y la dinámica que le debe caracterizar a una nucleación política que se predispone a conquistar el poder, entendiendo que si bien el doctor Efraín Alegre lleva una amplísima ventaja sobre su siguiente e inmediato seguidor, también es importante que el Senado de la Nación sea encabezado por un candidato que tenga no solamente la posibilidad de ganarle al candidato del partido de gobierno actualmente, sino que tenga el carácter como para ganarle. ¿Y ese sos vos? Ese soy yo definitivamente. Espera un ratito. Alfredo, Dionisio Amarilla mencionó uno de los peores errores en el PLRA, de los tantos que se cometieron en esta transición, y es aquel conciliábulo en donde se pusieron de acuerdo 4 o 5 caciques y hicieron una lista de senadores. El único que se levantó en armas, entre comillas, fue Wagner.
Pero después hicieron un conciliábulo, o ahí en el número 1, en el número 2 y así. Y así le fue. 12 senadores y uno que le robaron a Patria Querida, que es Robert Acevedo. Y el Partido Colorado, 19 senadores. Y ahora, como dice Dionisio, democratizar esto, es decir, pugnar todos por los cargos, parece que viene bien siempre. ¿Vos estás contento en esta interna? Sí, yo estoy contento. Yo creo que, bueno, hay que hacer ciertas reformas en la forma de elección. Yo, por ejemplo, quisiera que mi partido vaya con padrones abiertos a las internas. Eso es muy importante. Qué interesante. Muy importante. Desgraciadamente no tuvimos tiempo, pero Alegre aceptaba eso. Pero no pudimos hacer otra convención otra vez. Es difícil de cambiar, ¿verdad? Y eso va a democratizar muchísimo más. Las próximas elecciones van a haber dos veredas, Clary. El Partido Colorado, que no sé quién va a ganar, y el no Partido Colorado, que es una alianza. Así que mucho no vas a tener que decir a dónde votar, ¿verdad? Así mismo. Entonces, tenemos posibilidades, yo creo que tenemos posibilidades. Y estamos trabajando por eso. Ahora, yo te digo, yo tengo un proyecto. Mi proyecto se llama Mejor Guay. Hace 10 años que yo lancé. Y ¿Cómo se llama, perdón? Mejor Guay. Mejor Guay. Mejor Guay, sí. Pueden poner en Google Mejor Guay y ahí saben exactamente. Eso dura 11 minutos el proyecto, con dibujos animados. Y resulta ser que yo ya iba a jubilarme. Y mi querido amigo Acero Zucolillo me dice, pero vos cómo te vas a jubilar si todavía sos joven, no sos tan viejo como yo. Y vos que te recorriste el mundo, que estuviste siempre en política, que hiciste una buena carrera política, vos tendrías que estar otra vez. Y bueno, realmente por eso pero estoy con un equipo de gente diferente, gente muy joven, de gente que son casi todas mujeres y hombres. Por ejemplo, mi candidata a diputada por Central tiene 26 años, es una chica militante del Partido Liberal, pero una chica que nunca fue diputada ni nada por el estilo. Yo lo que estoy queriendo es promover figuras nuevas dentro del partido. Y eso es bastante difícil, bastante y costoso, difícil. Alfredo. Muy costoso porque no se le conoce, pues. Claro. En el caso de Ríos y de Amarillo, ellos están ya con gente más política, ¿verdad? Conocida. Sin duda. O sea, yo tengo que empujar. Sí, sí. Entonces, por eso estoy yo otra vez, como cabeza de lista, de la lista 13, Cambio para el Cambio. Yo estoy ahí, después Víctor Pavón está como mi número 2. Excelente. Lista 13 sos vos, ¿verdad? Sí. Esperamos un ratito, Alfredo, sí. porque tengo que dar una pausa. Pero, Víctor, cómo me encanta la idea de Alfredo de que el PLRA pueda elegir en el futuro con padrones abiertos, que es como hacen, por ejemplo... Nosotros ya planteamos también eso. En serio, qué Porque lindo. este sistema Es es decir, para explicarle a la insostenible gente hace un que por ejemplo, que un independiente, Un colorado. un comunista o un colorado pueda votar por los candidatos que se le antojan en la interna liberal. Así mismo. Totalmente de acuerdo. Es más, nosotros en los discursos de campaña venimos ya sosteniendo eso, la necesidad de reformar todo el sistema político, porque esto, como está hoy, es absolutamente insostenible. Uno de los elementos claves para eso es el tema de las internas abiertas de los partidos políticos. De paso, también quiero agradecerle muy especialmente aquí al diputado Amarilla, porque nos aclaró que tiene su equipo de Ñembucú, porque la lista 22 de Ñembucú se pasa aclarando que ellos no responden a ninguna lista del Senado a nivel nacional. Nosotros la acompañamos. Entonces nos ayuda. Vemos con esto y, beneplácito la candidatura. realmente demuestra que nosotros, cuando decimos a la gente que ese es un proyecto que tiene también una lista a nivel nacional, no estamos mintiendo. En cuanto a esa argelería de que yo voy a ganar, voy a perder, nosotros no entramos en eso. O sea, el 17 de noche vamos a saber y vamos a ver cómo queda la grilla. Tu número 2 es Paco Valedesma. Paco Valedesma. Nosotros somos la dupla de Víctor Ríos, Paco Valedesma. Una dupla del interior. ¿Y cómo lograste imponer? Corina González, de Aguazú. ¿Corina? Los tres primeros, sí. Los tres primeros somos figuras del interior. Bueno, me tengo que dar la pausa, pero hasta que le lograste imponer nomás a Leo Rubín para vicepresidente. No, de verdad. No, porque fuiste vos con Lugo, ¿fueron? No tengo nada
No, increíbles. Pero bueno, nos vamos a la pausa para seguir hablando con Dionisio Amarilla, con Víctor Ríos y con Alfredo Luis Jaegli. Pausita y ya venimos. Continuamos haciendo Caro Cruz y acá la gran pregunta es cómo va la encuesta. Vamos a compartir los resultados ahora y recordamos que esto se realiza exclusivamente en la red social Twitter. Así es que estas respuestas corresponden, por supuesto, solamente a quienes hayan votado allí. ¿Cuál de estos candidatos que nos acompañan hoy logrará mayor cantidad de votos en las internas del PLRA? Y a la cabeza, con 43%, está el señor Alfredo Jaegli. ¡Barbaridad! Que según el Twitter vuelve al Senado. ¿Y la cerveza? El 40% ¿Y la cerveza? para el ¿Cuál es diputado la Víctor clave? Hay que Ríos saber. y el 17% para el diputado también Dionisio Amarilla. Esta es la torta hasta el momento. Así es que pueden seguir respondiendo. La cuenta, recuerden, es @CaroCruzPY y el hashtag COCPY. Bueno, gracias Mariana. Alfredo siempre de la oligarquía. Es la oligarquía económica, ahora de la oligarquía Twitter. de las redes sociales. Sí, del Twitter. Pero bueno, esto es más emotivo que otra cosa. Ustedes saben, nosotros no tenemos ninguna injerencia en esto, solamente los tuiteros, reales o falsos. Ahora, Alfredo, hay una cuestión aquí. Que mucha publicidad vi de Dionisio Amarilla. Vos también, bueno... Yo no tengo publicidad todavía. Bueno, pero AJ es tu amigo y Sí. vas a tener siempre algún espacio en Telefuturo, me imagino, ¿no? Y en otros medios. No, vos sabés que no le quiero pedir a nadie favores. ¿Por qué? Porque no. Yo creo que en política no tiene que haber amigos ni enemigos. Tiene que haber coincidencias. Yo no le quiero pedir a ningún empresario. Yo estoy bancando de mi plata que paga impuesto a la renta y me cuesta bastante. No gasto tampoco una fortuna. Yo sé que hay grupos dentro del Partido Liberal que están gastando más que yo. No, sin dudas. Sí, pero de todas maneras hacemos un esfuerzo y queremos mantener ese equipo. Otra de las cosas que queremos que en los estatutos partidarios se apliquen es que los movimientos terminadas las elecciones tienen que terminar en nombre y en número. No puede ser que los movimientos sean más importantes que el partido. Entonces nosotros queremos que dentro del estatuto partidario, una vez terminadas las elecciones, se baraje todo de nuevo. Por eso nosotros tenemos Mejor Guay. Mi movimiento se llama Cambio para el Cambio. Comenzó en 1992. Yo era cabeza de lista y entré por primera vez como senador con ese movimiento, ¿verdad? Pero queremos que los movimientos del Partido Liberal para la unidad partidaria desaparezcan después de las elecciones. Te entiendo. Dionisio Amarilla, fuiste electo por Central en el 2013. Tu feudo de Central, junto con Edgar Acosta, lograron 2 bancas frente a justamente a ese conciliábulo de la mayoría de los movimientos grandes. Sí. ¿Cómo se visualiza un diputado de Central para todo el país? ¿Te conoce la gente cuando va a Canin de Yu o tenés que empezar de cero? Bueno, en primer lugar, yo creo que la gente vio con beneplácito, por eso es que crecimos de la manera en que lo hicimos, el hecho de ese esfuerzo que hicimos con Edgar y otros colegas que hoy forman parte del equipo país para profundizar la democratización de la democracia, valga el juego de palabras. Cuando presentábamos el proyecto de ley de manera tal a poner tope a los aranceles que se fijan en las universidades públicas, especialmente los vinculados a los cursillos de ingreso que se constituían el primer obstáculo para que nuestros chicos accedan a la universidad pública, decíamos de manera clara de que estábamos convencidos de que la gratuidad era el objetivo final, pero que este primer paso era necesario de manera tal a también democratizar la universidad pública. Estamos nosotros con el esfuerzo diario sosteniendo de que así como logramos que se democratice parcialmente la universidad pública, también en el Paraguay hay que profundizar el ejercicio de la democracia, porque la democracia sin pan, ¿de qué nos sirve? La democracia que excluye a los que no tienen para pagar los aranceles en los hospitales públicos, ¿a qué nos ha forzado? A que muchos paraguayos tengan que salir a buscar la medicina del otro lado del puente. La democracia sin empleo decente, en donde los partidos políticos no se pronuncian, en donde los partidos políticos solamente dan la cara en épocas de elecciones,
creo que no le ha hecho mucho favor a la República. Entonces, el interior de la República, de la cual yo provengo, pues yo soy de Tebicuarú, Guairá, terminé mi secundaria en Tebicuarú, vine a probar la universidad y accedí a la universidad pública seguramente porque mi finada madre en casa era muy exigente. Tu segundo apellido es Girland. Amarilla Girland. Mis padres migraron de Misiones al Guairá. Yo nací en Guairá, hice la primaria, una parte de la primaria en San Ignacio, la otra en Tebicuarú. Terminé, concluí la secundaria en Tebicuarú. Bueno, y con esa formación vine a un día. ¿Vos sos egresado, Yo soy egresado, soy bachiller en Ciencias y Letras en mi valle, en Tebicuarú. Sí, ok. Y vine a probar la universidad pública, soy economista de profesión, tengo una maestría en Planificación y Conducción Estratégica, concluido el doctorado en Ciencias de la Educación, ¿verdad? Y nosotros conocemos muy bien la realidad de nuestro pueblo y hablamos y entendemos lo que el pueblo nos peticiona, ese reimiandú de lomita, ese reimbiasá de la gente. Orero entender, pro procesar, jaupea, ariro yapó, la propuesta legislativa. Espera que un ahí ratito. le llevamos. Pues de propuesta quiero hablar un segundo. Ahí le llevamos, en cierta medida, una ventaja sustancial a otros proyectos políticos, ¿verdad?, que tuvieron su pasantía por el Congreso de la Nación, pero que se acomodaron un poco. ¿Qué equipos te referís? A varios equipos. El que hoy va a ser derrotado dentro de las internas liberales principalmente, el que tuvo la lista 7. El que tuvo una hegemonía muy fuerte dentro del partido La lista 7. hasta que llega Efraín Alegre, con un equipo, ¿verdad?, con un equipo amplio, en donde logró aglutinar varias ideas. Trabajamos con Víctor, cuando eso para que Efraín sea presidente, trabajamos también con su dupla, y logramos que otros adhieran post interna partidaria porque pensamos siempre de manera incluyente. Espera un ratito, Dionisio, si no... Acá hay una cosa, acabo de darme cuenta, Alfredo, en realidad la cosa es para Víctor. Estos dos parlamentarios vienen del ámbito de la educación. Víctor Ríos es rector de la Universidad de Pilar, Dionisio Amarilla fue administrador de la Universidad Nacional durante casi 2 décadas, ¿no? 14 años. 14 años. ¿Eso les da cierta ventaja sobre otros candidatos, Víctor? O sea, somos de ese ámbito. Hay gente que viene del ámbito empresarial como Alfredo, y eso también le da a él ciertas ventajas. Depende, uno tiene que construir a partir de la potencialidad, de las fortalezas que uno tiene. Pues manejar la cosa pública le dio cierta ventaja, pregunto, ¿les da? No, en mi caso, la Universidad de Pilar es una universidad pequeña, o sea, que tiene el presupuesto de la facultad más chica acá de la UNA. Pero venimos del ámbito académico, en mi caso rural. Yo sigo viviendo en Pilar y voy a seguir viviendo en Pilar. Entonces, por lo menos en mi caso, me perfila como figura política. Acá, nosotros con Paco asumimos claramente que somos de una línea que está en las antípodas acá de Alfredo y que enriquece al Partido Liberal Radical Auténtico. Nosotros muchos nos dicen inclusive que somos demasiado de izquierda, digamos. Yo siempre digo que somos de la línea radical y planteamos un modelo claramente diferente al de Cartes. Y planteamos el modelo diferente no porque no me guste Cartes o no porque sea una cuestión personal, una visión política distinta. Decimos claramente nosotros que, por ejemplo, en el tema del Iragro, que hay que modificar esa ley. Hemos votado en contra. Todos los proyectos emblemáticos de Cartes hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque no responde a nuestra visión política. Planteamos claramente, y por suerte Efraín ahora asume ya el discurso de la universidad pública gratuita. Eso no admite gradualismo, hay que asumir claramente porque no hay tiempo que esperar. Nosotros decimos categóricamente, por ejemplo, que hay que derogar ese impuesto a los actos cooperativos. Cartes desde su perspectiva hace bien porque esa es su visión, eso responde a su cosmovisión. Pero no es ilícito lo que modelo. hace. No, es ilícito desde el momento en que el Parlamento es el que construye la legalidad. Bueno, a ver, me corrijo, no es inmoral. No, tampoco entramos en el tema de la moralidad. Una posición es una posición ideológica. Y para mí yo lo cuestiono desde el punto de vista ideológico también. Para mí es inconstitucional. Okay. Sí. Creemos que hay que modificar la ley de APP. No es que uno esté en contra de la inversión privada, este es un sistema capitalista, pero creemos que así como se aprobó esa ley es inconstitucional. Planteamos que hay que modificarla, hay que derogar y hacer una nueva ley. El tema de la ley de defensa nacional, nosotros hemos votado en contra. Hoy estamos diciendo claramente que hay que redefinir el tema de la seguridad, hay que
reformar el sistema político. Nosotros estamos planteando que los senadores sean electos por departamento o en todo caso por regiones. Que vaya también a patear la arena allá por Cerrito o allá por Tebicuarimí, etcétera, etcétera. Los senadores, que pocos, ahora nosotros, los cabezas de lista de la interna liberal, estamos saliendo, porque es un caso excepcional. Yo creo que hay que elegir, igual que en el caso de los diputados. Nosotros planteamos claramente la constituyente para el 2019 y decimos que alguien puede ser electo parlamentario con la mayoría de edad. Si lo mandamos a la guerra, ¿por qué no puede ser parlamentario un chico de 18, 19 años? Sí, bien breve. formado? Tema constituyente. Sí. ¿Reelección sí o reelección no? Del Poder No Ejecutivo. podemos apoyar la reelección los liberales porque hay una postura clara de la convención. Bueno, No a la reelección. a ver, momentito. Alfredo Luis Jaegli. Víctor Ríos dice, bueno, de que él tiene una posición radical dentro del partido. No sé si el último radical fue Papucho Laíno o todavía hay un debate ideológico en el Partido Liberal y en el Paraguay. ¿Existe ese debate ideológico? En el Paraguay. Existe. Pero eso yo creo que en este momento, ¿vos sabés cuál es el rol de un senador? El verdadero rol de un senador. La gente debe creer que tiene que hacer leyes, ¿verdad? ¿Verdad, Pineda? Sí. Bueno, no es cierto. Hiciste con Pineda, ¿eh? Sí. No hay caso. Mira, el verdadero rol del senador es poner su cola sobre el curul y estar ahí. Es parte de la República. También hacemos leyes. Y en este país tan informal, yo creo que el próximo gobierno, sea quien fuere, tiene que hacer un acuerdo nacional y hay que hacer una planificación a 15 años y hay que hacer todo lo que se hace para que la gente tenga trabajo y seguridad. Y eso se hay que copiar nomás. En todo el mundo, ¿qué tuvo éxito? ¿Tuvo éxito el comunismo? No. No. ¿Vamos a tener el mismo modelo de Venezuela? No. No. Entonces, vamos a hacer las cosas que realmente sirvieron a los países. Desgraciadamente, escuché a un obispo, no recuerdo quién, decía, el supercapitalismo salvaje. Pero si lo que más necesitamos es más capitalismo, que es capital. Sí. Para Que que venga haya la plata. industria, comercio, Sí. fuerza. La gente no tiene trabajo, la gente es miserable. En un país que no tiene por qué ser miserable. Pero tenemos que ponernos de acuerdo los paraguayos. Nosotros logramos con Duarte Frutos y Borda algunos cambios económicos que le vino muy bien al país. Pero ¿cómo hicimos? Con un acuerdo. ¿Y quién fue la idea? Yo. Me llama Borda y me dice, mira, estamos en default, Jaegli, vos sos presidente de la Comisión de Hacienda, ayúdame. Le digo, no, yo soy un senadorcito, ministro. Dígale al presidente que llame al presidente de mi partido y a los otros presidentes. Y así se hizo. Hicimos y firmamos un proyecto en el palacio ahí presidencial y bueno, bajamos el impuesto a la renta del 30 al 10. Esa fue una idea mía. Excelente. Yo no estuve de acuerdo con el impuesto a la renta personal, desgraciadamente salió después. Yo estuve trabando eso porque no creo que en este país todavía tengamos que tener impuesto a la renta personal. Eso es para países ya más desarrollados, cuando el IVA hay, ni el IVA sabemos cobrar todavía. Pero bueno, esas son ya discusiones más importantes. Acá tenemos que hacer un acuerdo nacional, tenemos que pacificar este país, tenemos que hacer un proyecto a 15 años. En el 23 vamos a tener cualquier cantidad de plata de Itaipú. Nosotros podemos hacer un fideicomiso y sacar un 20.000 o un 30.000 millones de dólares para inyectar a esta economía y pegar un salto verdadero. Y vamos a pagar solamente con el fideicomiso de lo que más se va a cobrar en Itaipú. O sea, miles de cosas tenemos que hacer, pero tenemos que hacer con un acuerdo nacional. Esa es mi idea, ¿verdad? Interesante, interesante. Bueno, Dionisio, si nos fuéramos, digamos, a estas dos posiciones ideológicas dentro del partido, ¿dónde estás vos? ¿En el centro, más a la izquierda, más progre, Mira, yo creo más que conserva? Yo creo que hoy nuestro pueblo, si bien admite el debate entre comillas, ideológico, le interesa en primer lugar que su autoridad se comprometa a combatir la corrupción. Le cuesta al político hablar de la corrupción reinante en el Paraguay. Hoy tenemos dentro de las esferas del Estado paraguayo
una institución que opera de manera inconstitucional y la más corrupta que tiene la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Sabías, Clary, que un proveedor del Estado, al venderle al Estado paraguayo, renuncia porque la ley le impone al 0.5% de lo que le vende al Estado? Le confiscan parte de su ingreso. Y no por ello mejoró el sistema de licitaciones, no por ello se siguen amañando pliegos, no por ello se siguen adjudicando a los amigos. Esa institución le persigue a los que no son amigos del gobierno de turno. Se hizo en épocas anteriores, se sigue haciendo y hoy casi se convierte en una instancia de terrorismo de Estado. Y lo es efectivamente. Entonces, hay reformas pragmáticas que hay que hacer dentro del Estado paraguayo, porque evidentemente goza de muy buena salud el régimen y el club de evasores impositivos en el Paraguay. La universidad, creo que la de Pilar también tiene unos estudios acabados en ese sentido, en donde dicen entre el 40 y el 50% de la economía se mueve de manera subterránea. Sí, en negro. En negro. ¿Están complicados o no ahí los policy makers, los hacedores de política, los tomadores de decisiones? Hasta la coronilla. ¿Siguen o no existiendo maletines y jiquetes? Hasta la coronilla. ¿Sigue o no el Poder Judicial otorgándole impunidad? Probablemente nadie discute esa situación. Entonces, las reformas que nosotros creemos que hay que empezar haciéndolas son las que guardan relación con el sistema y el manejo, la gestión del Estado paraguayo. Hay que instalar una revolución política y de gestión. No ya esa revolución con armas, como nos enseña la historia, sino una revolución política en donde el primer paso que tiene que dar el ciudadano paraguayo es el de renovar al interior de los partidos políticos. Y el testimonio de vida, ese servicio comunitario, esa pasantía por los espacios de decisión, tiene que constituir la primera carta, el primer aval del aspirante a un espacio político. A partir de allí hay que ir eliminando algunos conceptos como el cuoteo. Nosotros le dijimos de manera clara a Efraín Alegre: Efraín, terminada la interna, disponga usted de nuestro tiempo y de nuestra energía para que a partir del 18 de diciembre seamos vínculo, vehículo y a la vez aliado principalísimo para unir a todas las fuerzas democráticas del Paraguay. Y también para buscar que se acoplen a la línea del trabajo que salió airoso aquellos que hoy están en cierta medida un tanto radicales con el proyecto político. De hecho, van a tener un margen bastante amplio en materia de resultados desfavorables, pero no por ello vamos a dejar de buscarle, porque queremos conquistar el poder para un hombre que ha demostrado que en la gestión pública se puede hacer medianamente. ¿Quién es ese? El doctor Efraín Alegre, medianamente ¿Dónde? bien las cosas. Al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como legislador de la Nación. Bueno, espera un ratito porque nos vamos. Víctor, No, quiero nomás decir, metele. telegráficamente, lo ideológico es clave, es fundamental. No podés hacer política sin ideología. Claro. Porque vos te comprometes desde tu ideología. Por el tema del sistema tributario. Nosotros tenemos posiciones diametralmente opuestas con Jaegli. Y los dos nos ¿Vos querés comprometemos. más impuestos? No, yo creo que hay que derogar muchos impuestos que están agobiando al pueblo y cobrar un poco más impuestos a la riqueza. Y tratar de nivelarnos Al rico. a los países más desarrollados. Espera, No porque el nivelarnos. que tiene más que Tenemos pague aumentar más. nuestra presión tributaria. Espera, el que Es tiene un más que principio pague liberal más. clave. El que tiene más, paga más. Impuestos directos, no tanto impuestos indirectos. Nosotros estamos a nivel de Honduras y Guatemala y estamos igual que ellos en términos sociales y económicos. Jaegli piensa diferente. Él dice, no, esto hay que profundizar. Tenemos que ir por otro andarivel, desde una posición ideológica. Yo considero que la universidad pública debe ser gratuita porque mi ideología me dice que la educación es un bien público, un derecho humano básico. La ministra de Hacienda dice, hay que cobrar más aranceles porque tiene una visión mercantilista de la educación. Su ideología le dice que la educación es una mercancía. Yo considero claramente que tiene que haber paridad entre el hombre y la mujer. Estamos planteando eso en las listas para el Parlamento, por ejemplo. Paridad, desde mi ideología. Otros dicen, no, ¿Y esto como es paridad obligatoria, vio? absolutamente. ¿Y por qué lo que nos quieren imponer la paridad obligatoria? Porque hay que mirar un poco la historia socioeconómica de este país, que ha significado
una opresión permanente de la mujer. Sin O sea, dudas. no es la misma Pero Mariana situación está de la por mujer. méritos propios acá, no por paridad, por ejemplo. Pero, a ver, ¿cuántas mujeres Claro, hoy si era son paridad, intendentes tendríamos que de ser Paraguay? 2-2. ¿Cuántas mujeres son intendentes de Paraguay? Y no quiere decir No lo sé. que Una. el resto de las mujeres no sean meritorias. El problema está en la historia social, económica y cultural tremendamente machista de este país, que no les permite a las mujeres igualdad de oportunidades que los hombres. Entonces decimos, desde nuestra ideología decimos, Sí. hay que establecer Paridad. legalmente la paridad. 50-50. Absolutamente. Bueno, Alfredo, tengo lamentablemente 1 minuto y 30 segundos que son Bueno, tuyos. antes que nada les tengo que decir que todos los impuestos los paga el último que compra. Todo se transfiere ahí. No se le puede poner un impuesto al empresario. Pues el empresario lo único que Va a hace trasladar. es sube su plata y se acabó. Y le jode al pobre tipo que tiene que comprar, sea lo que sea. Eso es una cuestión económica que no se puede. Y en cuanto a la paridad de las mujeres, yo estaba en contra antes, porque no lo veía muy liberal. Pero yo creo que es cierto lo que dice Ríos. Acá a la mujer le hemos dejado muy Atrás. atrás. Por eso yo hice una sátira con Ñamami. No sé si viste mi programa. Sí, vi. Entonces creo que hay que darle un hándicap, pero por un tiempo. 10 No años, siempre. 20. Sí, 10 años. No per secula No, seculorum. bajo ningún punto de vista. Después tiene que ser igual. Gracias, Alfredo. ¿Y vos estás a favor de la paridad también? 50-50 con las mujeres. Tenemos candidata a presidenta de la República ya para el 2023. Anisiene. ¿Quién es? Señor, la doctora Hermelinda Larenga, Mirá vos. che. trabajando intensamente en todo el interior de la República, egresada en el Japón como doctora en educación. Así Mirá. que en ese sentido, no solamente de discurso, sino que de acción, le estamos dando mucho protagonismo a esa persona capaz, Bueno. con una habilidad para llegar Sí. al pueblo. Vos lo que sos hábil para robarme el segundo. Sayonara. Claro, y solo que Dionisio eso no María. significa paridad. Argentina tuvo a Cristina reelecta, recién ahora aprobando la ley de la paridad. Bueno, ok. Gracias, Alfredo Jaegli, Hasta luego. Víctor Ríos, Dionisio Amarilla. Los aprecio siempre. Mariana, gracias por acompañarme esta noche. Igualmente, señor. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Muy amable. Ya llega Icar para hablar de un monotema, el campeonato de Cerro Porteño. Hasta el próximo domingo.